Ok, señores. Ahorita estoy aquí en mi casa. Rara vez hago video desde aquí, desde mi casa. Pero hoy estoy en mi casa. Ah, Pensé retirarme de hacer videos. Y aún tengo mi canal de YouTube, Moreno Ideas. Y resulta que me han estado bombardeando los religiosos. Ah, yo creo que he puesto unos puntos bien claros de qué es lo que yo pienso de las religiones y qué pienso de la Biblia. Um, Hay unos muchachos que son amigos míos que están en YouTube, son testimonio de la verdad, este, muy inteligente ellos, y yo estoy 100% de acuerdo con ellos, lo que ellos piensan, lo que ellos opinan, porque yo también he llegado a la conclusión de que la Biblia es un libro para manipular, y de la forma que la Biblia está escrita, está llena de controversia, está para que usted entre y salga de ella. Este, la Biblia en una parte te dice algo y en otra parte te contradice. Entonces, una de las cosas que dice la Biblia que atrapa a la gente es que Dios dijo o que Dios estableció. Y todo lo que está establecido por Dios o todo lo que está establecido ha sido establecido por Dios. Y eso lo dice la Biblia. Pero eso juega con el sentido común de la gente. Y yo tengo entendido que para tú manipular un grupo de personas, tú tienes que hacerlo pensar diferente al sentido común del humano. Cuando tú logres eso, tú lo puedes manipular. Eso está escrito en la Biblia, así es que está escrita la Biblia para manipular. Entonces, señores, esto es lo que yo digo. Un hombre que no tiene educación, que no tiene siquiera la habilidad de leer con facilidad, y se levanta un día y dice que Dios lo tocó y que Dios le dijo a él que él tiene que ser pastor, se levanta y empieza a predicarle a un poquito de gente, y esa gente le empiezan a creer porque habla de Dios. Este hombre, ese grupito de gente, construyen una iglesia o rentan un local y abren una iglesia. La gente que andan buscando de Dios creen en el Dios de la Biblia y creen que las iglesias, que yendo a las iglesias van a encontrar a Dios. Entonces, cuando se llevan allí ese grupo de gente, este hombre que ni siquiera tiene el intelecto, yo diría un intelecto de IQ, high IQ, pero sí sabe que todo lo que él diga o le salga de la mente, la gente lo van a creer porque fue un hombre que Dios lo eligió. Y cuando alguien se levanta con una pregunta, ¿cómo usted llegó a ser pastor? Yo no creo que usted sea pastor, yo no creo que usted un hombre sea elegido de Dios. Dios no elige a los hombres. Oh, aquí está, dice Pablo, que todas las autoridades están establecidas por Dios. Y ahí vuelve la gente, oh, es cierto, es cierto. Porque tampoco leen la Biblia. Entonces, señores, dejemos eso ahí, porque eso es, yo no puedo hacer convencer a la gente.
Yo no puedo convencer a la gente. Pero me han estado bombardeando en mi canal de YouTube todos los religiosos. Me dicen que Jehová me va a castigar, que Jehová se venga de sus enemigos y que yo soy enemigo de Jehová porque hablo en contra de Jehová en todos mis videos. Pero no tienen argumento. Ellos nada más dicen que Dios me va a castigar, pero no contradicen lo que yo digo. Y algunos que me citan Biblia, porque yo odio cuando me citan Biblia, porque de la forma que ellos la leen, es de la forma que se la han enseñado todos los pastores en las iglesias y todos los maestros, teólogos. Fíjense, señores, si usted cree en una cosa y usted la cree y sale a buscar información, usted busca información de acuerdo a lo que usted cree y va cayendo más profundo en lo que usted cree. Pero cuando usted oye la- las dos opiniones y usted está en el medio, te va a encontrar argumento lógico de este lado y va a encontrar argumento lógico de este lado. Entonces, pero si usted se dedica solamente a una cosa, a creer una cosa, usted va a jalar por donde más le hablen de eso, bien, aunque estén equivocados. Entonces, yo no creo en religiones, señores. Yo no creo en religiones. Jehová fue inventado por los judíos porque en los tiempos antiguos, aunque usted no lo crea, hay más escritura más vieja que la Biblia y que hablan de seres que bajaron de las estrellas o que vinieron de lejana tierra y se establecieron aquí en la tierra y se hicieron pasar por dioses. Entonces, cada uno de ellos en su región establecían reglamentos y leyes. Entonces, en aquellos tiempos, todos esos dioses tenían su espacio, tenían sus tribus, donde ellos reinaban, y ellos eran los dioses de esa tribu. Los judíos se inventaron a Jehová también, y ese es el conjunto de leyes. Jehová es el conjunto de leyes. Es el que más prevaleció, el que más se creyó sobre la tierra, porque los judíos son mentirosos también. Ese es el Dios adorado por el planeta Tierra. Fíjense, ya yo he dicho en otro video por ahí acerca de Hollywood. Hollywood nos retruja la cosa en la cara. Hay actores de películas que ellos actúan y dicen cosas porque se lo dieron en un escrito, pero ellos mismos no entienden qué es lo que están, qué papel están desempeñando. Hay una película, señores, que se llama The Veil, como el velo. No me acuerdo de qué año es, del 2000 y algo, por ahí no sé, no recuerdo. Y ahí menciona ese tipo a Jaldabaoz. Qué curioso, ¿eh? Un cristiano ve esa película y no sabe quién es Jaldabaoz. No entiende. Eso lo menciona este señor al final de la movie. Y habla de los halcontes. ¿Qué busca una película de Hollywood hablando de Jaldabaoz y de halcontes? Pues como le digo, si un cristiano ve esa movie, que nada más se basan en la Biblia, no van a entender nada de qué es lo que está hablando ese hombre. Entonces, en Deuteronomio 32, versículo 8, habla de cómo el Altísimo hizo heredar los pueblos y las naciones. Y a Jehová le tocó la parte de Israel, de todos estos dioses que vinieron. Entonces, habla del Altísimo, y ese Altísimo muchas veces muchos no saben quién es el Altísimo. Si Dios, como dice Jesucristo,
Nadie ha visto su rostro ni ha escuchado su voz. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque para una gente que tenga 5 sentidos ya sabe que Jehová no es Dios. Y todavía en la Biblia te lo dice que en Deuteronomio 32, versículo 8, te dice que a Jehová le tocó la porción de Israel. Habían otros seres que le tocaban otra parte de la tribu de la tierra. Y a Jehová solamente le tocó la tribu de Israel. Imagínense. Entonces dice que el Altísimo hizo repartir la tierra. ¿Quién es el Altísimo, señores? Ese no es Dios. Ese no es Dios. Y a mí no me vengan de que no, usted está confundido. Bueno, la Biblia está llena de confusión. La Biblia está llena de confusión. Y tenemos los maestros de las iglesias y los maestros de teología que te arreglan toda esa confusión. Y de la forma que te lo arreglan no hace sentido tampoco. Entonces te prohíben que lean otro libro. Cuando yo leo otro libro, no buscando una religión, no buscando una religión perfecta, me afirma más que ese Dios o esos dioses que las religiones y las culturas de la tierra adoraban, no es el Dios verdadero. Fíjense, cuando usted hace daño a una persona en algún punto de tu vida, cuando tú piensas en esto, te sientes mal. Pero cuando tú haces bien, al momento que lo haces, te sientes bien contigo mismo. Y al momento que tú pienses en eso otra vez, te sientes bien de nuevo. Porque hiciste un bien. Ese es el verdadero Dios. Muchos que me critican también me acusan que yo no creo en Jesucristo. Bueno, te voy a decir algo, lo que yo pienso de Jesucristo. Jesucristo fue un hombre inteligente. A lo mejor estudió la Torá. A lo mejor estudió los escritos antiguos de estos dioses que la gente adoraba y se dio cuenta, así como muchos nos damos cuenta, que eran falsos dioses. Eran gentes, mejor dicho, seres diferentes a nosotros. Y al ser diferente a nosotros y que más avanzado que nosotros, pensábamos que era Dios y lo adorábamos como dioses. Está escrito en todas las culturas, en paredes, en rocas, debajo de las aguas. Están todas las huellas de todos esos dioses. Jesucristo se dio cuenta, como le digo, al igual que nosotros, que el verdadero Dios vive dentro de nosotros y que el temor te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. El temor te hace ver cosas que no existen. Yo soy una prueba de eso. Yo veía cosas con el temor que mi propia mente creaba esas imágenes y yo las veía. Y no quiero hablar de eso porque suena muy religioso, pero es cierto. Entonces, cuando tú vas a la iglesia y te meten en ese terror de Jehová y todas esas cosas, tú creas eso en tu cabeza y te llena de temor y nunca te aparta de la iglesia. Nunca. Como dice en la Biblia, enséñale el buen camino a tu hijo y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, muéstrale desde niño el camino a tus hijos, a Jehová. Y cuando sea grande, gente como yo que le hablemos de la verdad no la van a entender y se apartarán de nosotros y seguirán en el camino de Jehová. Entonces, para mí, Jesucristo no habló de Jehová en ningún momento. Al contrario, ese Dios que creían los judíos, siendo él judío, Jesucristo se debatía con ellos lo que decía la Torá
y quién era el verdadero Dios. ¿Por qué Jesucristo no hacía la ley que estaba en la Torah? Y la gente va a decir, sí, él vino a cumplir, whatever. Cuando le trajeron la mujer adúltera, dice las escrituras, que tal persona morirá si es encontrada en adulterio. Y la mujer fue encontrada en adulterio. Y la gente dirán, adulterio es una cosa mala. Bueno, depende. Porque en, creo, Deuteronomio también dice que si, dice Jehová, que el adulterio es adorar a otros dioses que no sea él. Y si una persona, si un hombre o una mujer es encontrado en adulterio, adorando a otros dioses, entonces eso morirán. Cuando encontraron a la mujer en adulterio, muchos cristianos te le preguntan y creen que ella estaba en adulterio con otro hombre. Y por eso te dicen, ¿por qué no trajeron al hombre también? Bueno, porque ella estaba adulterando sola con otros dioses y le encontraron los sacerdotes y esta gente, los chismosos, que vieron que estaba adorando a otro Dios que no era Jehová, y la trajeron ante los sacerdotes, y los sacerdotes la trajeron ante Jesucristo. Entonces, si Jesucristo había venido a cumplir la ley de Jehová, ¿por qué él no apedreó a esa mujer? ¿O por qué no dijo, vamos, apedriémosla? ¿Por qué no lo hicieron? Pregúntense eso, religioso. Jesucristo no vino a hablar de Jehová. Jesucristo vino a promover el amor, porque el Padre es amor y el Padre está dentro de nosotros. Las religiones nos han hecho demasiado daño y han cubierto ese amor del Padre que está dentro de nosotros. Y si ustedes quieren ver cómo la religión ha hecho tanto daño, miren la mayoría de los comentarios que hacen la gente en mi canal de YouTube. Fíjense, muchos comentarios, cómo ellos me condenan, cómo ellos me... Pero no te ponen una cita bíblica y son cristianos. Muchos de ellos son pastores porque les duele, porque saben que hay muchos que están despertando la verdad. Y saben que el argumento que ellos tienen contra gente como nosotros no tiene ninguna base. ¿Y saben por qué? Porque yo he leído la Biblia. Yo he leído la Biblia. Y le he leído al principio, cuando iba a las iglesias, la leía igual que como la leen ustedes religiosos, la mayoría de ustedes, porque yo sé que hay gente aquí que están súper despiertos y ellos saben lo que yo quiero decir. Pero a los que no son, a los que no están despiertos, que de alguna manera ofenden, yo le digo a ustedes que yo leía la Biblia como ustedes, de acuerdo a como decía el pastor. Muchas veces no me hacía sentido, pero el pastor es un hombre de Dios. Pues, cuando decidí a cuestionar, la cosa me empezó a hacer más sentido. Vi que no encajaba en la banca de las iglesias, porque cuestionaba todo. Y eso a los pastores no les gusta. Entonces, me di cuenta quién es Jehová. Me di cuenta que por qué, si esto es un error en la Biblia, ¿por qué no lo han corregido? Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 1. Si eso es un error en la Biblia, ¿por qué no lo han corregido? Pregúntense ustedes. Ahora les voy a decir algo. Para mí, Nehemías y Esdras son los que se inventaron a Jehová. Ustedes no me crean, pero de acuerdo a la historia, y está escrita parte de ella en la Biblia, que cuando Jerusalén se dividió, Jerusalén del norte, Jerusalén del sur, tenían uno solo rollo. Nehemías fue a copiar
los rollos, supuestamente. Y ahí es donde está la controversia esa. ¿Quién es Jehová y quién es Satanás? Pues no sé cómo es que los cristianos argumentan cuando hay cosas lógicas, preguntas lógicas. Y no me vengan ustedes con que, oh, usted tiene que pedirle a Dios y Dios le va a revelar. Bueno, está escrito también en la Biblia que Dios nos dio todo a nosotros ya. Todo nos lo dio. Nosotros no necesitamos nada. Y como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, que la unción, es decir, ese conocimiento del Padre está ya en nosotros. Nosotros no necesitamos de ti, pastor. Nosotros necesitamos de ti, maestro de teología, para que nos diga qué es lo que estamos leyendo, cómo tenemos que entenderlo. Y quién le dijo a ustedes que nosotros tenemos que arrodillarnos para pedir al Padre que nos dé revelación a lo que estamos leyendo. ¿Acaso usted cuando va a la escuela y está estudiando supuestamente, por ejemplo, geometría o arquitectura, usted le ora al Padre para que le revele lo que usted está leyendo? No, usted no lo entiende. Pues así mismo son las escrituras, así mismo es la Biblia, así mismo todas las cosas, todos los libros que usted lee y entiende. Puede ser que usted diga, no entiende este poquito aquí, y viene otro, para que ustedes vean, sin la mentalidad religiosa, depende de lo que usted esté leyendo. Yo no entiendo por qué dice aquí que, fíjese, esta noticia dice que el carro se rebaló y se cayó y el hombre salió por la ventana de abajo. ¿Cómo es eso que salió si el carro estaba? No, 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 hermano, lo que dice ahí, mire, señor, dice, aquí dice esto. Oh, ya lo entendí. ¿Qué revelación es esa? ¿Cómo es que hay gente en la iglesia que yo iba, que decían, pero yo no entiendo esto aquí, hermano, mire, aquí dice esto. Y usted va donde el pastor y el pastor le dice, oh, no, hermano, eso no es así, mire, aquí dice, es así. Eso es lo que yo le expliqué el otro día. Oh, y usted se la come, se la traga y ahí queda. Entonces, pidiendo de mí, hermano, mire, esta era la confusión que yo tenía y el pastor me la arregló. Esto que nosotros estamos leyendo aquí, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Dice, aquí dice Jesucristo, escudriñad las escrituras porque en ella a ustedes os parece que encuentran vida en ella. Y eso es, ahí dice, el pastor me la arregló, hermano. Ahí dice, el pastor dice que ahí dice Jesucristo que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras porque ahí hay vida en las escrituras. Y yo vengo y lo leo y le digo, no, hermano, ahí no dice eso. Ahí dice Jesucristo, le está diciendo a los escribas fariseos, ustedes escudriñan la escritura porque creen que hay vida en ella. Jesucristo no está diciendo que hay vida en ella. Ustedes creen que hay vida en ella, pero no hay vida en ella. Hay muerte, y Pablo se lo dice, el ministerio de muerte. Pero el pastor te la arregló. Una cosa que me chocó mucho a mí, que yo lo tenía eso en mente, y nunca lo había dicho, y estaba viendo a los hermanos de Testimonio a la Verdad, y pusieron un pasaje, hablaron de un pasaje del Antiguo Testamento, que yo, wow, eso me llegó. En Proverbio 1:7 dice que, yo no tengo Biblia, no estoy leyendo Biblia, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez en la iglesia hablaron de eso y yo le pregunté al pastor que en dónde estaba escrito eso y él me dio ese pasaje en la Biblia, pero yo no lo busqué porque ahí en su meneo y su cosa, y hermano, vámonos, que si pasamos a la otra, no lo leí. Entonces, un día en mi casa, yo lo leí, no porque lo andaba buscando, estaba viendo algo ahí de un señor que estaba hablando y estaba buscando en el internet y me tropecé con eso de la sabiduría. Cómo la sabiduría vino al mundo y el mundo la rechazó. Y ahí encontré ese pasaje de la Biblia, Proverbio 1:7, que dice así, como dicen los hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y el pastor me dijo a mí, hermano, hay que temerle a Dios. Es el principio de la sabiduría. Y cuando yo leí eso, dije, pero ven acá, aquí dice, no, que es el temor de Jehová, que nosotros tengamos sabiduría. Aquí dice claramente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después vienen los hermanos y hablan de eso, ¡pum! Y confirman lo que yo estaba pensando. Y dijo, wow, man, es cierto, es cierto. Y hay muchísimas otras cosas, señores, que la gente no investiga. La mayoría de los que siguieron a Jesucristo, casi todos, supieron la verdad. Supieron la verdad de la Torá, que eso no es más que un libro de leyes que va de mano en mano estableciendo las leyes de Jehová. Jehová es un conjunto de leyes. Entonces, cuando Jesucristo vino, esta gente que lo seguían le pedían opinión a Jesucristo e entendieron el mensaje. Entendieron que aquí no, Dios no está aquí. Dios no está en un templo. Dios no puede darle conocimiento a una gente y a la otra no. Dios no puede amar a uno y al otro rechazarlo. Ese no es Dios. Entonces, Esteban, cuando agarraron a Esteban, lo llevaron frente a los sacerdotes del templo. Esteban empezó a contar la historia desde Abraham, porque Abraham es un fraude también, fíjense. Abraham, cuando entró a Egipto, antes de entrar a la ciudad, él le dijo a Sara, su mujer, di que tú eres mi hermana. Acuérdense, Sara era hermana de Abraham. En aquel tiempo existía el incesto. Mucha gente no sabe lo que es el incesto. Es relación entre familias. Entonces, Abraham y Sara eran marido y mujer, pero al mismo tiempo eran medio hermanos. Mucha gente me dice a mí, no, él no mintió porque es cierto. Sí, en cierta parte es cierto, pero también en cierta parte es mentira. Está mintiendo, porque de eso se trata la Biblia, de verdades y mentiras, y ustedes la mezclan y no la saben dividir. No saben entender porque es un libro religioso esotérico que te envuelve en eso y te hace tonto y cree todas las estupideces que tú estás leyendo. No sabe que ahí está el diablo incrustado en esa Biblia y amarra a todo el mundo y todo el mundo lo adora, aunque usted no lo crea. Abraham dijo a Sara, di que tú eres mi hermana para que me perdonen la vida y no me recuerdo cómo que dice, y me bendigan. Eso quiere decir que cuando ellos llegaron a la ciudad, el rey o el que mandaba ahí tomó a Sara y se la llevó para su casa. La Biblia no dice que se acostó con ella, pero ciertamente sí. Usted puede decir lo que usted le dé la gana. Entonces, a Abraham le dieron muchos ovejos, le dieron cabra, una rumba de cosas. Cuando el rey se enteró de que esa era su mujer también, la despachó y despachó a Abraham. So, Abraham se fue haciendo rico así. Por eso es que Abraham era rico. Lean su Biblia para que ustedes vean. Entonces, Esteban está hablando de Abraham y no es porque es algo, un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ni siquiera los judíos siguen ese ejemplo, porque la mayoría de ellos, si ustedes buscan también el hijo de Abraham, Isaac, hizo lo mismo, ofreció dijo que también su mujer era su hermana, hasta que lo vio el rey fornicando con su hermana, entonces la despachó también. O sea, el hijo y el padre eran igual, y así era que
se hacían, o sea, tenían un buen negocio con eso. Ustedes no tienen que creer, ustedes lean su Biblia y entiéndanla. No estoy blasfemando a nadie. Entonces, Esteban empieza de la historia de Abraham y de Moisés. Y dice, Esteban, creo que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, desde el versículo 30 en adelante, ahí dice Esteban que Moisés subió al monte de la congregación. Dice al monte de la congregación. Yo tengo mi opinión acerca de eso. En Isaías 14, del 12 al 14, habla de la profecía del rey de Tiro, que dice, y dijiste en tu corazón, subiré al monte santo y me sentaré en el trono de Dios y se haría pasar por Dios. Ok. Entonces Esteban viene aquí y habla del monte santo. Que Moisés subió al monte santo donde estaba el ángel que le hablaba de la salsa. Si usted va a Éxodo 3:2, ahí habla del ángel que estaba en la salsa, que todo el mundo dice que era Jehová. Y ahí dice la Biblia que ese era Jehová, que estaba en la salsa, que no se consumía. Y Esteban dice que ese era el ángel. Y ese es el pacto que ellos hicieron con los ángeles. Porque dice Pablo que la ley fue dada por ángeles. Así mismo como dice Esteban. Y dice que ellos ninguno la cumplieron. Señores, lean su Biblia. Lean su Biblia. Está llena de confusión. Si una cosa está llena de confusión, ¿por qué tengo que creerla? ¿Por qué la Biblia habla que los israelitas hicieron un pacto con los ángeles, con todos los reinos de los cielos? Hicieron ellos un pacto. El cielo, yo tengo un concepto diferente a lo que es el cielo, que no voy a dar explicación ahora, porque para mí el cielo es un pensamiento que está aquí arriba, y ahí están todos esos disparates que tú piensas y que te han metido en la cabeza. Es el reino de los cielos. Bueno, señores, no quiero complicarlo. Anyway, pues Esteban entendió el mensaje de Jesucristo. Y todo lo que tenía en el mensaje de Jesucristo no concordaban con la Torá, porque la Torá era un conjunto de leyes, como dice Jehová en Ezequiel 20:25, porque yo le di leyes y estatutos por la cual no podrían vivir. Y dice, y lo contaminé en sus ofrendas cuando lo hacía pasar a sus hijos por el fuego a Moloch. Ese Dios de Israel, señores, ese Dios de Israel, fíjense, señores, ¿por qué tenemos los sacrificios? Un sacrificio hoy día es un crimen diabólico. ¿Cómo es que el Dios que ustedes creen, eso era lo que pedía? Y ustedes se lo encuentran eso como nada. Nada, eso quiere decir que usted tiene la conciencia muerta.